Ayayami, Huaycapanacuna. Muy bien. Estoy muy contento de compartir este tiempo con ustedes. Gracias a Dios. Es realmente un regalo, un privilegio poder a verles cerca, tener el culto presencial y también saber que hay hermanos que están ahí siguiéndonos también por el Zoom. Les mando un abrazo, hermanos. Quitarse la mascarilla es realmente una comodidad. Es que es casi una atadura, ¿no? Es como una atadura. Cantamos, pero sentimos que nos están cubriendo la boca. De rodillas, no, casi no se puede escuchar. Pero bueno, a veces pensamos que estamos listos para hacer alguna cosa, pero luego descubrimos que algo nos está impidiendo hacer aquello que queremos. A mí me ha ocurrido alguna vez que conduciendo el carro, he frenado, he detenido el carro y entonces abro la puerta y quiero bajar rápidamente y luego siento que el cinturón de seguridad todavía está enganchado. Y entonces descubro que no estaba listo y es como que el cinturón me hablara y me dijera, espera, con calma, estás todavía atado. Ocurre también que cuando una persona es sometida a una cirugía, muchas veces se siente tan bien, tan aliviada después de la operación, que quiere levantarse y salir a seguir caminando y todo ello. Y esa es una parte muy delicada. Los médicos le llaman tiempo de riesgo, es el postoperatorio, ¿verdad? Y entonces ahí los médicos tienen que hacer un control de la persona que ha sido sometida a cirugía para ver si tiene taquicardia, si tiene fiebre, disnea, cómo está si hubiera distensión abdominal, un dolor excesivo o cualquier otro síntoma que pudiera representar riesgo. Esta es una forma de estar atado, aunque uno cree que está totalmente libre. Y ocurre el caso contrario, que más bien uno está libre y cree estar atado. Cuando se va a adiestrar a una mascota, especialmente los perros, ¿no? Cuando se va a adiestrar a una mascota para que salga a pasear, les pone unos collares que son con unas púas. Y entonces cuando el perro quiere jalar muy fuerte, se hinca solo con la púa y entonces detienen la fuerza, controlan la fuerza y luego aprenden a pasear sin jalar muy fuerte, porque entonces creen los animalitos que se van a lastimar el cuello y ya aprendieron con ese collar. Bueno, eso ocurre con las mascotas. Con las personas ocurre más bien que pueden ser trastornos y que algunas personas, por ejemplo, cuando alguien tiene la paranoia, entonces las personas creen y tienen la sensación angustiante de que está siendo perseguido y que hay alguien detrás. Bueno, pero de todas maneras, sean reales o imaginarias, las ataduras son una limitación y una privación de la libertad. En la conmovedora narración de Lázaro, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, el hombre de Betania que cayó enfermo y después murió, nuestro Señor anuncia que esta no era una enfermedad para muerte, sino para la gloria de Dios. Y también dice que era para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y luego afirma, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Este mismo capítulo, en el capítulo 11, dice que nuestro Señor Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Eso dijo nuestro Señor frente a la tumba de Lázaro. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, habiendo dicho esto, clamó a gran voz,
Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Cómo salió Lázaro? Hey, muchachos, ya estoy aquí por fin nuevamente con ustedes, algo así. O bien, lo hicimos. ¿Así salió Lázaro? No, no salió así Lázaro. Lázaro salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús por eso dijo, desatadle y dejadle ir. El hombre estaba resucitado, pero no totalmente liberado. Lázaro recobró la vida, pero no podía andar solo. Necesitaba que alguien le ayude para liberarse de las vendas y del sudario, que eran ataduras reales. Jesús mostró su poder sobre el muerto, sobre la muerte, y también pudo hacer que automáticamente salgan de las ataduras y el sudario que tenía puesto, que era la ropa que corresponde a un difunto. ¿Pudo hacerlo? Sí, sí que pudo hacerlo, pero él quiso que alguien vaya y ayude a este hombre a deshacerse de las ataduras con las que estaba sepultado Lázaro. Hermanos, existen muchas formas de ataduras y ahora quisiera referirme a una, el pasado. El pasado es una atadura que no la podemos ver como algo físico, como este barbijo, esta mascarilla, que está en nuestra mente, pero que puede dañar nuestra salud espiritual. ¿Qué hacer con el pasado? Algunas personas dicen, hay que olvidar el pasado. Otras dicen superar, soltar, no recordar, sanar, dejar atrás, romper el pasado. Bíblicamente, dejar el pasado es una condición para seguir a Cristo. En el Evangelio de Lucas, la Biblia nos cuenta que cuando nuestro Señor estaba camino a Jerusalén y envió mensajeros a una aldea en Samaria y ellos no lo quisieron recibir, fue cuando Jacobo y Juan se incomodaron y dejaron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Y entonces nuestro Señor dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. De hecho, al decir eso, nuestro Señor está haciendo un ofrecimiento, pero es un ofrecimiento con condiciones. Más adelante, este texto bíblico menciona que hubo un hombre que le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y nuestro Señor le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Señor no tiene dónde recostar su cabeza. Y luego él le dijo a otro hombre, sígueme. ¿Qué respondió este? Te seguiré, pero primero deja que entierre a mi padre. Fue cuando nuestro Señor le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y luego otro hombre viene y le dice, dice, entonces vino otro y le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Subrayaré una palabra, ninguno. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Quién quiere ser apto para el reino de Dios? No digo que son ataduras, hermanos. Levanten la mano los que quieren ser. Oh, qué bueno, los que quieren ser aptos para el reino de Dios. Todos queremos ser, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el barbijo a veces hace que nos quedemos un poco hasta adormecidos. Seguro que los amigos del Zoom también estarán, yo quiero ser apto para el reino de Dios. Ese es el mensaje que ahora les estoy trayendo. ¿Quieres ser apto? Entonces, deje el pasado.
Dejar el pasado no es una opción, es una condición. Porque en el pasado, hermanos, habitan hechos, recuerdos, desaciertos, errores, personas, malas compañías, personas que nos inducen al mal, que nos hicieron daño, que nos deben, habitan cosas, riquezas, deudas, prácticas, mucho trabajo, problemas de tiempo, debilidad, tentación, y todo ello nos causa sentimientos adversos como desánimo, temores, rencores, culpas. Y entonces todos esos sentimientos nos dañan, nos avergüenzan, nos humillan, nos acusan, nos duelen y pueden producir en nosotros vanidad y soberbia. Las ropas de entierro ya no eran apropiadas para Lázaro, que ya no estaba muerto, y por eso nuestro Señor encargó que se las quiten. La ropa de difunto no es mala, pero corresponde a un difunto. Es como en nuestro caso. Nuestro pasado no necesariamente es vergonzoso. Muchas veces cuando dicen, ay, tal cosa, y tu pasado, y pareciera que fue un pasado vergonzoso, ¡wow! Qué terrible pasado, y no necesariamente. Pero no corresponde porque ahora empezamos una nueva vida, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya no corresponden y entonces no tenemos que guardarlas. ¿Cuánto tiempo ustedes guardan la basura en vuestra casa? Seguramente que el servicio de limpieza pública pasa 2 o 3 veces por semana, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre si la dejan 3 o 4 semanas ahí guardada? ¿Y quién quiere guardar la basura? No, la basura, hay que deshacerse de la basura cuanto antes. Muchas veces inclusive guardamos cosas que ya no nos sirven y queremos aferrarnos a ellas. Muchas veces la comida ya está vencida y nuestra mente nos dice, no, pero todavía creo que puede aguantar un poquito más. Y la guardamos. Igual la ropa, ya hemos subido de peso, ya no es nuestra talla, pero tenemos la esperanza de adelgazar alguna vez y queremos guardarla y guardar, y nos volvemos cachivacheros y guardamos y guardamos, guardamos, y así también guardamos a veces recuerdos y sentimientos de toda clase, de toda naturaleza. Pero la condición, dice, para ser aptos es dejar el pasado. ¿Qué pasó aquí? Ok, ya. Las primeras instrucciones de Dios a Abraham para empezar una nueva vida Obrigado. La primera condición de Abraham, de Dios para Abraham, fue, y empezar una nueva vida, a quien prometió una gran nación, fue Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Notemos que aquí Dios no le dice a Abraham, oye, deja alquiladas tus tierras o déjalas bien aseguradas, ponles un buen candado para cuando regreses o algo por el estilo, o llévate contigo a tus patas, pues a tus amigos, a las personas con las que más te sientas bien. No, Dios le dice que deje su tierra, es decir, renuncia a ella. Renuncia a tu parentela, renuncia a tus familiares. Y yo te bendeciré. La pregunta es obvia, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo dejar mi familia, mi grupo social, mi tierra, mi trabajo, ir a un lugar desconocido? ¿Cómo puedo hacerlo? Tal vez ahora podría parecer más fácil, ¿no? Porque una videollamada y uno se comunica con cualquier lugar, pero ese tiempo era que tenía que dejar y olvidarse de todo, ¿no?
Pero no es que necesariamente uno tenga que dejar las cosas. Es como cuando hablamos de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No es que tiene que abandonar a sus padres y olvidarse de ellos, pero no puede estar atado ya a ellos, porque el hombre empieza una nueva vida con su mujer. De eso se trata. Y Dios requirió lo mismo a su pueblo para actuar con misericordia con este pueblo que había sido infiel. Dice en Isaías 43, versículos 18 y 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré el camino en el desierto y ríos en la soledad. Es que es lo que Dios está demandando del pueblo, y entonces para obrar con misericordia. Nuestro Señor nos invita a seguirle, pero a seguirle sin ataduras. ¿Y cómo hago esto? Yo considero que existen 3 pasos fundamentales para dejar el pasado. Primero es liberarse de culpas. La única forma de liberarse de culpas, de las culpas nuestras o de las culpas de nuestros semejantes, es perdonar. Perdonar a nuestro prójimo y perdonarnos a nosotros mismos si es necesario. Después del discurso que dio Pedro a la multitud, ellos le dijeron, ¿qué haremos? Esto nos dice el libro de Hechos. Implícitamente esa pregunta es, ¿podemos hacer algo para liberarnos de esta culpa que estamos cargando? Y entonces, ser perdonados y empezar una nueva vida, y ahí está la respuesta de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese. Es decir, reconoce tu culpa. Estás cargando una culpa, arrepiéntete de esa culpa y bautízate. Pero bautízate ¿para qué? Para ser miembro de la iglesia, bautízate para convencer a una persona que ahora eres diferente, bautízate ¿para qué? ¿Para qué ese bautizo? Para el perdón de los pecados. Y ese perdón de los pecados que nosotros recibimos, luego es un perdón que nosotros también podemos ofrecer a los demás. Perdonar a los otros como Cristo nos perdonó. Vean, hermanos, que en este pasaje en Efesios, capítulo 4, versículos 31 al 32, el apóstol Pablo está dando esta enseñanza. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que en este texto primeramente está hablando acerca de unas cargas que son ataduras? ¿Cuáles son? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Quítate de estas cargas. Deja estas cargas. Y luego está asociándolo al perdón. Y perdónense ustedes a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Puedes perdonarte a ti mismo cuando entiendes que Dios a ti te ha perdonado. Y el perdón significa no acordarse del pasado. Dice el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 12, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo recuerdo muchas cosas porque no puedo borrarlas de mi mente,
pero ya no son cargas y ya no son ataduras cuando las cubro de amor. Cuando tú amas realmente a una persona, puedes reconocer sus errores, pero no los cargas como culpas. No los cargas como resentimientos. Los puedes tener aquí en tu mente, pero tu corazón ha cubierto de amor. Un segundo paso que yo considero importante, además de liberarse de culpas, es impulsar en nosotros un cambio radical. Nuestro cambio tiene que ser radical, tiene que ser firme, tiene que ser decidido. No podemos mantenernos en las prácticas del pasado. Tienen que cambiar nuestros conceptos, tienen que cambiar nuestras compañías, a veces hasta familiares. ¿Recuerdan lo que Dios requirió de Abraham? Le dijo, deja tu parentela. Pero no era que deje su parentela porque tenía que estar solo, sino que él tenía que dejar aquella parentela que resultaba una atadura para él. Deja tus recuerdos que sean ataduras porque después los puedes añorar, después puedes querer volver a ese sucio pasado, o ese pasado comprometedor, o ese pasado que podría ser lleno de glorias, pero que te va a dar más bien orgullo y vanidad y soberbia. No existe la frase es que yo siempre fui así, es que yo soy así, es que ese es mi temperamento. No podemos mantener un temperamento así, una idea así. Necesitamos que exista en nosotros un cambio radical, como cuando se resetea más o menos la computadora, ¿no? ¿Qué ocurre? Reseteamos la computadora y entonces queremos abrir un archivo y nos dice, este disco está vacío, ¿no? Entonces necesitamos que haya un cambio como para que algunas cosas en este disco estén vacías. Y para ser evidente, para ello es necesario hacer evidente el cambio. Una persona no puede convertirse al cristianismo y mantener discretamente su conversión al cristianismo. ¿Cómo voy a mostrarme como cristiano? ¡Qué roche! Todavía no, poquito a poquito me mostraré como cristiano. No, uno no puede ser cristiano y tener miedo de mostrar el cristianismo. Lo que dijo nuestro Señor era, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Así como Lázaro vestía vendas y ataduras de un muerto, ahora nosotros también, al haber adquirido una nueva vida a través del bautismo, necesitamos tener una nueva una vestidura diferente acorde a nuestra nueva naturaleza. Recordemos la actitud de Pablo. ¿Qué dice Pablo a los filipenses en el capítulo 3, versículos 5 al 8? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es de la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas aquellas cosas que eran buenas, porque eran buenas. Haber sido de linaje era bueno. Ser conocedor de la ley, muy bueno. Ser celoso de la doctrina era muy bueno. Todas estas cosas buenas no sirvieron para que Pablo dijera, oye, ahora soy cristiano, pero también soy del linaje de David. Tampoco servía para que él diga, además yo soy un gran conocedor de la Escritura. No era así. Él lo asumía con muchísima humildad y todo eso lo consideraba finalmente como basura. Es decir, consideraba basura su capacidad de conocimiento, su linaje. Eso consideraba como basura frente al hecho de el
conocer el amor de Cristo, que se dio cuenta que tenía un valor muchísimo más grande. Y un tercer paso que considero importante para poder dejar el pasado y deshacernos de esa atadura es definir nuevos propósitos en nuestra vida. Pero tenemos que definir nuestros propósitos. Tenemos que conocerlos, porque imagínense a Lázaro. Lázaro primeramente recobró la vida, ¿no es cierto? Y luego, pero salió atado. ¿Qué necesitaba? Deshacerse de esas ataduras y luego dejarle ir. Pero ¿a dónde iba a ir Lázaro si no sabía a dónde iba? Si hubiera quedado ahí paradito, ¿no es cierto? Pero él tenía que definir a dónde iba a ir. Eso es definir nuestros propósitos en la vida. Y nuestros propósitos en la vida no pueden ser los mismos de antes. Muchas personas, después de haber cometido grandes errores, recién comprenden que tuvieron propósitos errados en su vida. Una persona que se ha dedicado al tabaco mucho tiempo y luego termina con cáncer en el pulmón, comprende que ha tenido un propósito equivocado en su vida. Y así probablemente aquella persona que ha sido víctima del alcohol y luego tiene un efecto de cirrosis, una enfermedad irreparable, comprende un poco tarde que ha tenido un propósito equivocado. No pueden ser los propósitos los mismos. ¿Se imaginan ustedes de todas las personas que han muerto en esta pandemia, de las miles de personas que han muerto? Si alguien tuviera la oportunidad de tener una vida más y le dijéramos, ¿y qué propósitos guiaron tu vida? Ahora vas a tener una vida más. ¿Qué propósitos quisieras que guíen tu nueva vida? Es algo así. Nosotros tenemos una nueva vida y tenemos que tener nuevos propósitos. Y tenemos que definirlos. Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quisiera subrayar, no os conforméis. No podemos conformarnos. Ya me convertí, ya acepté a nuestro Señor, ya he sido bautizado, soy miembro de la iglesia y ya está. Ya lo hice. Y no queda ahí. En realidad es que ahora tienes que definir tus nuevos propósitos. No es suficiente lo que ya has hecho. Vean la actitud de Pablo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestros nuevos propósitos exceden a nuestros logros, exceden a nuestra tranquilidad, exceden a nuestro deseo de felicidad. Necesitan estar más allá, tienen que ser más grandes que nuestros sueños y nuestros anhelos. Y necesitamos saber que nuestros propósitos deben estar ligados a los propósitos de Dios. Y vamos a seguir y vamos a cumplir nuestros propósitos no para alcanzar salvación, sino más bien porque nuestros propósitos van a estar ligados al plan que Dios tiene para los que alcanzaron esa gracia de salvación. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuál es nuestro nuevo propósito? Andar en buenas obras. ¿Quién preparó ese propósito? ¿Nosotros? No, lo preparó Dios. Y entonces esos son los propósitos de Dios y ahora son nuestros propósitos también.
Me encanta un texto en la Biblia que quiero compartirlo con ustedes, pero necesitamos entender el texto completo. Vean, hermanos, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es lindo este versículo, ¿no? Pero no podemos descuidar la lectura de la última parte. De la segunda parte dice, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Nosotros estábamos en los propósitos de Dios y hemos sido llamados conforme a sus propósitos. Y nuestros propósitos tienen que ser acorde a esos propósitos de Dios. La atadura del pasado, de la que queremos deshacernos, es una atadura que puede ser de hace muchos años atrás. O puede ser una atadura de hace apenas unos minutos. Puede ser una atadura del momento del desayuno. Porque es un recuerdo que nos está estorbando y nos está incomodando. Y necesitamos aprender a librarnos de esas ataduras. Por eso dijimos que dejar el pasado no es una opción, es una condición. Y por eso dije también que considero que hay 3 pasos importantes. Liberarse de culpas, impulsar en nosotros, en nuestra vida, un cambio radical y definir nuevos propósitos en nuestra vida. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros y nos llama. Y ante ese llamado a veces podemos tener un poco de miedo. Como tuvo Pedro, que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Probablemente nosotros ante el llamado de nuestro Señor a cambiar y a dejar el pasado, podemos tener algunos temores, podemos tener algunos reparos, podemos tener algunas culpas, pero la promesa de nuestro Señor es que no debemos tener un temor o un sentimiento que nos limite y más bien empezar a trabajar en este propósito de dejar el pasado. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Amén.